nunca hemos cuestionado nuestra existencia de cara a una amenaza de Venezuela, de Costa Rica, de Cuba, de Estados Unidos, ni qué decir. Es de Haití. Tenemos un problema con la migración irregular que siempre se ha mantenido en la zona de lo político y lo racial y lo histórico, que ahora está permeando lo turístico. De manera despectiva, Altagracia Salazar quiso desmontar la marcha diciendo que no había ni 2,000 personas. Pero cuando llegan a un portón de una casa, ese haitiano cerró, y cuando los dominicanos van a preguntarle, simplemente dice él: no, yo no tengo nada que ver, yo no tengo nada que ver con esto, yo apoyo la marcha. Jaime Bobadilla también estuvo en Friusa, pero antes, durante y después, él ha dicho cosas que son muy interesantes y vamos a profundizarlas acá, justo ahora, en Impolíticamente Correcto. Jaime, tu impresión inmediata del fenómeno Friusa. ¿Tenemos un problema auténtico o se está exacerbando el tema porque hay un conflicto entre dos empresarios, Frank Rainieri y Abraham Hasuri? Tenemos un problema con la migración irregular que siempre se ha mantenido en la zona de lo político y lo racial y lo histórico, que ahora está permeando lo turístico. Siempre ha estado presente ahí, pero ahora está afectando la imagen del turismo y también intereses en estos empresarios. Pero el problema es superior al turismo. Tú estuviste en Friusa. Estuvimos en Friusa. ¿Qué lectura le das a lo que pasó allí? Bueno, hubo una situación, sí, se podría decir que hubo un pequeño descontrol, pero era previsto, porque no todo el mundo iba a llegar al mismo tiempo. La zona era muy alejada. Lo que se esperaba en Friusa, por lo menos yo que me sumé a la convocatoria, soy simpatizante de la Antigua Orden y de otros movimientos, pero simplemente me sumé a la convocatoria y fui con otro grupo de personas. Por lo tanto, me di cuenta que varios grupos iban llegando paulatinamente. Lo normal era que ya a las 2 de la tarde era que esté la mayor cantidad de personas, pero ya había una gran cantidad desde las 1:30 de la tarde a las 2 de la tarde, ya había muchas personas, pero se ha estado manejando como que hubo un descontrol, que unos se fueron adelante, pero la diferencia fueron 2 o 3 minutos. Ponle 5 minutos, porque yo precisamente empecé a marchar detrás de todos. Yo estuve en el momento cuando llegan ya algunos de los convocantes e influencers. Estuvo Casales, estuvo Tolentino, estuvo el gurú, vi a Fernando Abreu, y todos esperaron en el cruce, no en el cruce de Friusa, sino en la bomba principal ahí. Y el gentío era tanto, y el sopor, el calor era tanto, y la bulla. Entonces yo decido moverme para preparar mi video, para mostrarle a la audiencia que tenemos en nuestro canal. Y ahí es que me encuentro que llega Santiago Matías, viene bajando la calle con tanto la seguridad, pero también con mucha gente, y detrás, pero a 1 minuto, porque es un poco corto el trayecto, ahí estaba la Antigua Orden y ya estaba Ángelo Vázquez, e iban caminando. El problema es que se le va dejando más espacio para que no vayan todos de golpe, porque se va haciendo más estrecho el camino. Y a los 7 minutos, 7, 8 minutos, ya yo había encendido el en vivo y voy caminando, grabando el en vivo de mi canal. Y yo he tenido que caminar muchísimo para alcanzarlos. O sea que todos iban avanzando bien. La situación se dio cuando un grupo llegó primero a un área donde lamentablemente nuestra policía conculcó los derechos fundamentales de los dominicanos y le dijeron: aquí no más. Y se ha hablado mucho de cierto permiso, cierto documento de no objeción, pero la policía actuó de una manera que no va con el procedimiento habitual de estas marchas.
Aneudis, la policía marcha con los convocantes, marcha con la gente. La policía encabeza la marcha. Tanto la encabeza como también detrás va la policía. Aquí la policía, el ejército y otros equipos. Yo no conozco mucho de esto. Estaban del DICRIM, estaba la policía, no sé si estaban Politur, pero ellos estaban más preocupados en los laterales. Y los equipos antimotines, que era para estrenarlos. Esa fue la idea, para estrenarlos. La policía, y en este caso las autoridades, acompañan a los convocantes. ¿Dónde van? Ahí van delante. Si la policía hubiese hecho eso, camina con todos ellos. ¿Qué es lo que hacen todas las marchas? No podemos dejarnos engañar de la prensa amarillista, porque mira, yo siempre he escuchado hablar esto, de la prensa que quiere tergiversar las cosas. Pero el domingo en Friusa lo viví, porque lo que estaba pasando, yo veía una cosa y buscaba en el celular y estaban diciendo otras noticias. Como ¿Qué estaba pasando y qué decían? Bueno, algunos decían que los manifestantes empezaron a agredir a la policía. Sin embargo, cuando pasó el momento de la agresión, porque es increíble cómo ya no se puede engañar a la gente, más si no es que la persona decide dejarse engañar. Estando en el medio, como te dije que salí de último, logro alcanzar a la antigua orden y me quedo con ellos ahí. Y cuando pasó el inconveniente, a ellos les llega la información. A mí me llega por el celular muchas personas diciéndome, cuidado que está pasando algo. Pues yo me detengo junto con la antigua orden y Ángelo Vázquez ha decidido no seguir avanzando y le ha dicho a su gente, porque la gente pedía ir a ese sector, que era, qué sé yo, 500 metros más adelante. Cuando empezó a llegar la gente que estuvo allá, Más de 2,000. Más de 2,000 personas había ahí. Mira, ahí habían alrededor de 7 o 8 drones que yo pude ver. Y solamente se han visto una sola imagen aérea. Pero creo que había más de 2,000 personas. Te lo digo porque de manera despectiva, Altagracia Salazar quiso desmontar la marcha diciendo que no había ni 2,000 personas. No, pudieron haber sido más. Y ahora hay algo que también te quiero decir, que es lo que la gente no supo de Friusa. Es lamentable que el habitante dominicano de Friusa no participó. O por lo menos la mayoría. Porque donde quiera que pasábamos, estaban en sus casas, mirando, algunos alegres y otros tristes. Eso era lo que yo estaba grabando. Las personas en los techos, en los balcones, en los callejones, cerrados, mirando la marcha. Algunos con banderas pequeñas que le daban los manifestantes. Y yo vi una sociedad secuestrada. Al parecer, a esas personas le dijeron, no salgan. Cuando veo el video, porque estuvimos junto con Peguero, Colombia Alcántara, Ariel Lara, Noelia Jacín, Damaris Patrocinio, Karina Campos, varios de los comunicadores. Colombia ha entrevistado a esta joven que ha llorado. Eso lo vimos todos ahí, Aneudi. Esa mujer dijo, cuando ustedes se vayan, nosotros aquí nos van a maltratar. Y cuando he visto ese video, vi ahí los rostros de las personas. No salían. Le tenían miedo a los dominicanos, Aneudi. Eso es increíble. ¿Quién le tenía miedo a los dominicanos? Los dominicanos en Friusa. ¿Pero y por qué? No salían, Aneudi. Estábamos convocando a todo el mundo. La marcha era para los dominicanos. Y los callejones, porque hubo un momento donde, como en el lado que yo estaba, no vi ni a los manifestantes dominicanos, ni a los supuestos haitianos que también tiraron, porque yo no los vi. Ahora, otros videos mostraron otras cosas. Cuando pasó una situación un poquito tensa, tanto la prensa como los manifestantes rompieron el cerco de la policía. Por ahí la policía no intervino, sino que la gente caminó por las calles. Unos se fueron por un lado, otros nos fuimos por otro lado. Yo iba con la gente, e incluso haitianos estaban ahí, tranquilos, sin ningún problema. Y tengo esa fílmica porque lo grabamos y dice él, no, yo apoyo la marcha. Entonces, ¿el haitiano? Sí, el haitiano. ¿Por qué lo apoyaba? No, ahora no, no, pero eso es increíble. Yo te invito a ver mi video en vivo. Todo el mundo tiene la señal mala.
Te invito a ver mi video en vivo. Incluso estaba con la joven. ¿Tú sabes quién tiene ese video en calidad HD? La Tora. Imagino que ese haitiano apoyaba la marcha porque... No, él se sentía un poco presionado. La gente, hubo como una piedra, hubo algo. Y los dominicanos se molestaron y corrieron. Y algunos haitianos salieron huyendo, pero era más como una especie de relajo. Pero cuando llegan a un portón de una casa, ese haitiano cerró, y cuando los dominicanos van a preguntarle, simplemente dice él, no, yo no tengo nada que ver, yo no tengo nada que ver con esto, yo apoyo la marcha. Okay. Hay algunos malos y hay algunos buenos. Así mismo dijo él. Él estaba un poco nervioso, pero habló muy claro, lo dijo muy bien. Yo estaba ahí. También se vio a un dominicano, le quitaron la bandera. ¿Qué tú haces con esa bandera dominicana? Y el dominicano dijo, mire, era un dominicano bien oscuro. Y después cuando dijo 2 o 3 improperios nuestros, dije, ese dominicano que venga. Así, eso fue de las cosas que pasaron que nadie sabe. Esa joven que estuvo ahí, Lady Medina, compañera de la Tora, estuvo ahí, tiene esas imágenes Full HD. Pero, ¿qué ha pasado con esto? Que ahí vimos entre los callejones a los dominicanos. Y los dominicanos no salían. O sea, no se sentían motivados con caminar con los dominicanos. Yo noté temor. Lo interesante fue que cuando termina todo eso, ya nos vamos a reunir, pero es temprano, son como las 3 de la tarde. O sea, te estoy hablando 1 hora de marcha nada más. Son como las 3 de la tarde, todavía nos llegan reportes de que más adelante si hubo algunos enfrentamientos, el gas lacrimógeno, estaban mojados, venían las personas, o sea, ya se acabó todo, Neudis. La República Dominicana se encuentra en la época de más baja producción de agua. Se llama periodo de sequía estacional que inicia en noviembre. El cambio climático ha provocado que esta estacionalidad se extienda en el tiempo. Cualquier momento es importante para ahorrar más agua potable, más para el riego agrícola, más agua para generar energía limpia. EGEID, la energía sostenible del país. Yo vuelvo al cruce de Friusa, donde estaban algunos comercios y estábamos bebiendo refresco, bebiendo agua, hablando, y yo me he recordado de la joven y digo, déjame ir a ver en qué está, dónde que está para ofrecerle algo. Y a Neudis, ahí vi yo humo, ahí donde no había nada, donde no había, los manifestantes estaban comiendo tranquilo, empezó yo a ver humo y cuando me doy cuenta es que están tirando agua y están tirando bombas lacrimógenas. Enciendo el video, porque ya no me daba para hacer un directo, prendo el video y me pongo a grabar a Neudis y yo estoy escuchando algo raro. Yo, como te digo, yo no soy de militares ni eso, yo escucho como tiros o golpes y digo, se armó, están tirándole piedra a la policía. Eso es lo que yo he dicho, pero cuando llego al centro veo que no hay nadie y la policía tirando y digo, pero es que la policía está tirando cosas aquí a lo loco. Yo bajando, pero, o sea, te estoy hablando de 100 metros. Y en esa parte, en la entrada, es bien ancha la calle. Ahí yo bajando, venía subiendo el cobrador. Y el cobrador, Roque para allá, estaba allá. Venía subiendo y como nos conocemos, me ha saludado. Me dice, Jaime, no vaya para allá. Y yo no, que voy a buscar una amiga, pero todavía en mi mente no está pasando nada porque no veo ataques, no veo nada. Ahora, ahí volvió de nuevo el vehículo antimotín, empezó a tirarle agua a las personas, empezó a tirar la bomba el gas lacrimógeno, y ese sí me afectó a mí, y a uno de los compañeros de Roque, Manuel Valdés, le dio también con la bomba de agua, a mí con el cañón de agua, a todo el mundo, y ahí fue que yo dije, pero ellos lo que quieren es que la gente se vaya de aquí. O sea, la policía no solamente impidió, y cuando digo la policía, no es la policía, son las autoridades que estaban ahí, pero sabemos que todo esto no puede ser con la orden, la orden tiene que venir o de Farideh Raful o de Luis Abinader, de impedir que las personas sigan caminando, violando los derechos fundamentales de los dominicanos. Esto fue lo que yo vi, pero está bien al momento tenso, me pueden justificar lo que sea, injustificable, pero me pueden decir lo que sea. Ahora, cuando ya la gente regresaba para irse a las guaguas, los que estaban bebiendo, refrescándose, dispararle a las personas, y empecé a escuchar todas las armas siendo manipuladas, raquiti, raquiti, raquiti.
Y ahí yo miro al cielo, veo helicópteros, veo los drones, veo gente corriendo y digo, aquí hay un problema. Pero la confusión primero fue una confusión lo que me dio. Estaba un poquito atolondrado, pero era más por los nervios. Cuando salgo es que por fin me ve Noelia, me ven otras personas, pero a ti te dieron. Yo, sí, pero no estaba pasando nada. Yo no entendí por qué ese segundo ataque. Luego ya trayendo las experiencias de todo eso que se vivió, viendo los videos, nosotros ya yéndonos de camino para la capital, viendo videos que todavía habían algunos disturbios y ahí fue que nos dimos cuenta, pero eso no son los que estaban marchando con nosotros, porque todo el mundo estaba recogiendo su gente para volver. Es un trayecto muy largo, las guaguas vienen contadas, todo el mundo tiene su lista, la gente empezó a recoger, al contrario, estábamos todos en la avenida. La mayor cantidad estaba en la avenida y ya las personas mayores estaban tratando de irse más temprano. Pero luego cuando llego en la noche que me doy cuenta de video de, creo que fue Euric Santi, Euric grabando y de ahí les dispararon a ellos. Cuando Noelia me dijo, Jaime, nos tiraron un bombazo allá en la entrada de Matamosquito que le cayó a Casals. Se puso malo Santiago Matías, ella sí estaba allá. Ahí yo tengo que creerle a Noelia, o tomar la versión de ella. Pero cuando es que yo veo las imágenes, cuando llego a mi casa, es que me doy cuenta que a nosotros nos violaron los derechos fundamentales, el derecho al libre tránsito. Tú no puedes, Luis Abinader, bloquearle al dominicano transitar pacíficamente, más aún cuando anunció esta marcha. Yo creo que todo se hubiese resuelto si las autoridades lo hacen como siempre lo han hecho, vengan detrás de nosotros. Pancartas, banderas, consignas, cantamos el himno, pasamos por Matamosquito, no estuviéramos hablando de este tema ahora, si eso fue. ¿Tú estás convencido de que si esa marcha hubiese entrado en Matamosquitos, no hubiese pasado nada? El dispositivo de seguridad nunca antes visto para una marcha patriótica, por lo menos en los últimos 3 o 4 años que yo he estado en esto. Si la policía acompaña, trabaja como lo ha hecho siempre, que lo han hecho bien, nunca ha pasado nada, no hubiese habido ningún problema. Por eso es la inquietud que tiene el pueblo, es ¿qué esconden en Friusa? ¿Qué esconden en Matamosquito? Bueno, esto último que tú acabas de decir abre campo a que uno se diga entonces, el miedo o la preocupación no era la supuesta provocación de la presencia dominicana en Matamosquito o el hoyo de Friusa. El miedo era, y ahora que hablas de esconder, la incapacidad de la propia policía de responder de forma convincente a cualquier reacción violenta de alguien allí. Y digo alguien allí en Matamosquito o el hoyo de Friusa por lo siguiente. Tuviste haitianos atemorizados. Algunos hicieron algunas cosas, pero huían. No era por temor a la marcha, creo que era más por embromar, pero no era con deseo de hacer daño. Bueno, por lo menos lo que yo vi. Te lo digo porque tengo testimonios de otros fotoreporteros que sí vieron haitianos escondidos. Pero la preocupación de la policía no era hacia esos haitianos, sino quizás a elementos allí que sí pudiesen responder con violencia a la policía. Y tal vez era eso lo que se procuraba ocultar o mantener oculto. O sea, la presencia de elementos haitianos subversivos con la capacidad de responder a la policía dominicana, lo cual, si queda expuesto, hubiese obligado a las autoridades a tener que responder sí o sí. Cosa que quizás no se quiere por otras razones que no son patrióticas. Pero también hay una situación que yo le he estado dando mente en estos días. Mira para acá, para los puristas de la epistemología dominicana, ahora estamos conjeturando. Sí, no, estamos especulando. En el ámbito de la especulación, aunque esto no puede ser no se puede tomar así. Los elementos constitutivos de un Estado,
un Estado tiene que tener control de su territorio. Las autoridades deben tener control de su territorio. Ahora aún, tú no le puedes dejar el control de tu territorio a semejante cáfila. Y entonces escucha... A semejante cáfila. Oye, yo te voy a decir y lo voy a repetir. Tú veas. Si yo tengo judíos en Friusa, a mí eso no me causa problema. No tendríamos ningún problema. Si tengo alemanes en Friusa, yo no tengo ningún problema. Tenemos chinos ahí. Pero yo tengo en Friusa a la cáfila que ha sido rechazada, y yo no sé si tú sabes esto, Jaime, pero googléalo para que te rías. La Unión Africana rechaza que los vecinos sean africanos. Y ahí tuvo que ir un político haitiano a tratar de convencerlos de que los haitianos merecen estar en la Unión Africana. Ni siquiera en África los quieren. No, y William Ruto ahora quiso como hay que entrar a Haití como territorio africano en América. Entonces, si ni siquiera África los acepta, tienen que venir los pendejos de República Dominicana a fumarse eso. Ya lo sabes. Pero entonces escucha, Haití no perdió, las autoridades haitianas no perdieron todo el territorio que han ido perdiendo de un fuetazo. Fue poco a poco que las bandas empezaron a tomar control de primero Puerto Príncipe y después otras zonas. Poco a poco. Vamos a permitir eso también en República Dominicana, que poco a poco estén tomando sectores donde la policía y las autoridades y el ejército no pueden entrar. Eso no podemos permitirlo. Yo escuchándote, concluyo que la solución salomónica hubiera sido precisamente que la policía marche delante de los manifestantes por el bendito matamosquito. Sí. Ahora, ¿por qué la propia policía se rehusó a entrar ahí? Ahí lo que queda es que la policía no tenía miedo a la reacción de ellos a los manifestantes, sino que la policía tenía miedo y estaba preocupada de la reacción de los habitantes o moradores de Matamosquito para con ellos mismos, la propia policía. O sea, la policía le tiene miedo a lo que hay en Matamosquito. Exacto. Escuchándote, esa es la conclusión. Porque, perdona. Tú me hablas también de un despliegue militar imponente. No, eso fue increíble. Entonces, ¿cómo es posible que el haitiano viendo eso tuviese la cachaza o la insensatez de entrarle a eso? A no ser que la propia policía sepa lo que hay ahí. Cuando decían, esos son infiltrados, lo que pasó fue de infiltrados. Es que si hubo un infiltrado debió ser de las autoridades. Bueno, ahí no te sabría decir. Es que no hay forma. Te lo digo porque es que, bueno. Aneudi, es que escucha. Es que también había saboteadores del otro lado. Sí, de lado y lado. Bueno. No, pero cuando tú saboteadores, no creo que para sabotear la marcha en sí. Porque la marcha, yo digo que cuando vamos a iniciar una marcha, estando ahí ya es un éxito. O sea, llegar a Friusa y demostrar que el dominicano pudo llegar, ya es un éxito. Ahora hay dos convocatorias. Hay una convocatoria para el Palacio Nacional, 24 de abril. Ahora iniciamos este mes. Y otra marcha. Esa me parece más sensata, al Palacio. Me parece más sensata. Y otra marcha a Matamosquito. No existe fuerza más grande en el mundo que un pueblo unido apuntando hacia el sol. Fuerza colectiva que no tiene miedo. Decimos presente, aquí estamos, podemos. Hinchados de orgullo, se siente en el pecho. Juntos conservamos nuestra identidad. ¡Me filmaron, mamá! Que puede ser insensata, pero a nivel jurídico tiene mucho peso. ¿Por qué? Me dijeron que no puedo porque no tengo el permiso. O sea, esa es la lógica del convocante. Me dijeron que no tenía permiso hasta aquí. Pues me levanto al otro día y pido permiso para ir a matar. No me lo pueden negar. No le pueden negar. Aunque no vaya. Aunque no se dé esa marcha. Pero no se lo pueden negar. Y si se lo dan, entonces tiene que ir y demostrar fuerza también. Pero yo, con la ayuda de Dios,
Dios mediante iré a ambas. Irás a ambas. Sí, pues, si Dios me lo permite, estamos aquí ya en esto, metido de lleno. Lamentablemente he visto desde el 2021 cómo nuestras autoridades han entregado poco a poco el país, primero con lo del canal de riego. Por eso fue que me metí en esta vaina. Por eso fue que me metí en esta vaina de YouTube y esto. Yo solamente hablo de esto y la gente me dice que tú solamente hablas de Haití. Yo, pero hablen los otros de otra cosa. Yo hablo solamente de Haití y vengo analizando esto y mire, ahora van a empeorar. Las relaciones de Estado de Haití y República Dominicana van a empeorar como en el momento en que estaba Dominique Dupuy y Gary Conille, porque quien está ahora, Fritz-Alphonse Diam, el presidente del Consejo Presidencial de Transición, es de la misma línea de Edgar Leblanc, el primer presidente del Consejo de Transición, que fueron electos y designados por el acuerdo de Montana, este grupo de presión haitiano en los Estados Unidos, del caucus haitiano, ha impuesto a estas dos personas, pues ahora le toca a Fritz-Alphonse Diam, y el hombre lo que dice es que están tratando mal a los haitianos, viven una triste realidad. O sea, aquí, peor que las que viven en Haití. Aquí los haitianos viven una triste realidad. Entonces, así es que ellos empiezan despacito. Luego, lamentablemente, no me gustaría que quiten o que intenten quitar al actual primer ministro Alice Didier Fils-Aimé, porque ha hecho un trabajo más nivelado. Se ha dedicado más. El único que le ha tirado bomba a Jimmy Cherizier, que a Iso también de los Sexegón. El único que ha intentado hacer algo. Gary Conille y Dominique Dupuy se ensañaron con República Dominicana. La línea de Fritz-Alphonse Diam es muy parecida a la de ellos. Así que Luis Abinader y República Dominicana tenemos que estar muy al tanto de la política haitiana de este nuevo presidente del Consejo Presidencial de Transición. Bueno, gracias Jaime por compartir todo este periplo detallado, amén de ese análisis que agregas en torno a lo que puede existir en Friusa, que honestamente a mí también me seduce y me llevó a concluir que, bueno, pero entonces era lo que había en Friusa, que no sabemos qué es, que la policía le temía. Tú y yo no sabemos si de allá para acá llegó un mensaje, aquí no entren. Si entran aquí va a haber problemas. No, se han barajado muchas conjeturas. Y se habla también hasta de un familiar de un gran pandillero, gran pandillero haitiano, de que familiares están ahí. Hay que ver, hay que ir, tenemos que saber, tenemos que caminar por las calles de Matamosquito los dominicanos. ¿Cuál es la razón de ser de la Armada Dominicana, del Ministerio de Defensa? ¿Cuál es, históricamente? Defender la soberanía nacional, nuestro territorio. No, defendernos de Haití. La razón de ser histórica que de la nuestro ejército la soberanía es empieza defendernos en la frontera de Haití. Nosotros nunca hemos cuestionado nuestra existencia de cara a una amenaza de Venezuela, de Costa Rica, de Cuba, de Estados Unidos, ni qué decir. Es de Haití. Bernardo Vega. Tenemos un ejército, para San Antonio incluido, lo tenemos y se paga para defendernos exclusivamente de Haití. Ver a un policía, aunque no es ejército como tal, evidentemente, pero ver a un militar, ¿no?, agrediendo a un dominicano es sencillamente antinómico. Porque ese ejército se creó para defendernos de los haitianos. Históricamente, y debe de ser la razón de tener esa entidad. Ellos no saben que una conducta en esa línea lo que hace es desmontar su existencia. Si yo te estoy sosteniendo a ti con mis impuestos, pues, tú estás haciendo, no, pues ya desmantelen el ejército. Desmantelen eso. No es necesario. Si usted no me va a proteger de los haitianos, de nuestro enemigo histórico y actual, entonces usted no tiene razón de ser. Camino Pérez, o sea, que yo tengo lo que vemos diciendo, aquí no hay ningún pandillero, y al otro día ellos mismos entregamos el pandillero tal. Tenemos unas autoridades políticas y militares que mienten al país.
No, pero mira, barbecue también relajando. Ya veo, es posible que yo haya entrado en República Dominicana, burlándose. Sí. Es que pasaría como uno normal. Tú sabes, yo no veo esas cosas como burlas. Ya, porque yo trato de ver estos temas muy serios. Los haitianos, hay un proverbio haitiano que dice: pendejo es aquel que da lo suyo, pero más pendejo aún el que lo rechaza. Eso es un proverbio haitiano que yo me enteré en un libro de una persona que escribió, ni me acuerdo, de que la crisis humanitaria post USAID, o sea, después de lo del terremoto del 2010, escribió ese artículo hablando de todo lo que las ONG se robaron ahí y cómo sobrevaluaron todas las construcciones, hasta barrer los escombros, cómo costaba $2 en Estados Unidos en Katrina, aquí pusieron $70 barrer escombros, el metro cuadrado, una cosa así. Una casa de refugio, $2,000 en Katrina. En el 2000, eso fue en el 2005 más o menos. En el 2010, $35,000. En la misma casa de refugio, la misma ONG. En ese libro inició con ese proverbio haitiano. Entonces los haitianos se aprovechan de lo que uno le permite que se aprovechen. Pero los haitianos, como bien decía Balaguer, son celosamente patrióticos. Entonces ellos pueda que se burlen. Yo sé que hay de todo en nuestra sociedad y en la de ellos, pero yo no le hago caso a eso. Hay que ver es la actitud de los políticos corruptos haitianos, de las alianzas políticas en Haití. En Haití el problema es como el de todo el mundo, dos bandos peleando, Estados Unidos y Rusia. En Haití el problema son los libaneses y los sirios. Ellos le llaman sirianos. Los libaneses y los sirianos. ¿Quiénes? Los libaneses controlan este país completo. Y el problema es que este presidente, Jovenel Moïse, lo mataron porque se estaba ya poniendo del lado de los sirios. Y entonces, por eso que tú ves que en Haití hay una gran cantidad de simpatizantes rusos, una gran cantidad de comunistas, y quieren detener eso. Ahora, de lado y lado, todos los políticos son corruptos, que lo que quieren es vivir del Estado. ¿Qué es lo único que funciona? Lo único que ha funcionado desde el 2021 para acá es la terminal de combustible de Baró en Haití, en Puerto Príncipe, por un acuerdo que se llegó con Jimmy Cherizier y el líder, el dueño del combustible en Haití, República Dominicana. O sea, allá ellos se entienden. Pero yo incluso le digo a la gente, a mi comunidad en YouTube, no se metan en eso, lío. Cuando un haitiano sale con un video que le cogimos esto, no le crean a esa gente. Peores son nuestras autoridades que entregan nuestro presupuesto. Haití vienen a parir aquí es porque nuestras autoridades, encabezadas por nuestro presidente Luis Abinader, permite esa situación. Pero eso ha pasado en todos los gobiernos. Todo lo que Haití recibe de aquí, empleo, trabajo, escuelas, todo es porque se lo da el gobierno y te lo vende como que no es así. Y peor aún, para el 2028 vendrán algunos a decirte que hay que quitar eso. Bueno, Jaime, esperamos tenerte por acá, quizás con buenas noticias en torno a este asunto, que se torna de tan poca predictibilidad. De repente tenemos Friusa, me han dicho, y dejémoslo ahí, ya tiene información, me han dicho que hay otros enclaves, me han dicho que hay más Friusas. Y yo no quisiera saber que eso es verdad, al comprobarlo así. Señores, gracias por acompañarnos en esta conversación. Ya lo escucharon, Jaime Bobadilla, analista político. Aneudi Santos de este lado, Impolíticamente Correcto. Los que no se han suscrito, háganlo, activen la campana, comenten, compartan, den like. Empieza el próximo. Estamos abriendo nuestro tercer estudio acá en las instalaciones de Resorte Media. Un poco, bueno, bastante más grande que este, que es el actual principal. El que estamos haciendo ahora será el principal. Y estamos acá laborando desde las 7 hasta las 11 de la noche. Desde las 7 hasta las 11, dando el servicio de renta de estudios para grabación de podcast con toda la línea de servicios habilitados. Desde la simple
grabación de 1 hora, 30 minutos, 1 hora, la confección de las miniaturas, la confección de la línea gráfica, confección de promos, en fin, todo lo que tu proyecto audiovisual necesita para salir adelante con calidad. 1A, tomas en movimiento, nuestro estudio principal con 8 cámaras, en fin, el estudio B con capacidad para 4 panelistas, este tiene capacidad para 6 panelistas, y lo que viene es algo apoteósico. Ya estamos en ese proceso. Nuestro tercer estudio, porque adivinen qué, hemos tenido que ampliar para dar abasto a la demanda. Si tú quieres conocer la experiencia de grabar en Resorte Media en nuestros estudios, puedes hacerlo apartando tu cita en el 809-986-7711. 809-986-7711. Ahí puedes apartar tu cita para conocer los estudios de Resorte Media, laborando de lunes a lunes de 7 a 11 de la noche. También tuvimos que ampliar los horarios para que nadie se quede sin grabar. Y tú puedes ser el próximo.